Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por continuar con nuestra señal. Esperamos que hayan estado bien informados, hayan quedado bien informados precisamente con toda la cobertura de información que desde tempranas horas de la mañana Osvaldo Ruiz y todo el equipo de prensa ha puesto desde luego a disposición de ustedes. Recuerde, estamos también a través de nuestras redes sociales con nuestra señal para que ustedes puedan tener de primera mano, compartir esa señal con todos sus contactos. Así que desde ya, bienvenidos. Vamos en este espacio de hora y media a hacer análisis pertinente, como siempre, de país. Hoy vamos a hablar acerca del del informe de coyuntura legal e institucional del primer semestre de este año que dio a conocer FUSADES y en la cual tiene un abordaje importante relacionado con el Estado de Derecho en el país, una evaluación del eje de la transparencia, así como también del clima de negocios y una evaluación de la seguridad ciudadana. Así es que desde ya, gracias por acompañarse de nuestra señal. Vamos de inmediato a hacer un análisis pertinente de este tema y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestros invitados que estarán precisamente a través de la plataforma Zoom. Uno de ellos es Óscar Pineda, investigador del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Buenos días, Ernesto. Qué gusto poder acompañarles. Gracias. También quiero saludar a Joaquín Rodríguez, investigador también del Departamento de Estudios Legales, siempre de FUSADES. Gracias por acompañarnos, Joaquín. Buenos días, muchas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, vamos a desde luego tener la oportunidad de hacer un diagnóstico a este informe que plantea tres aspectos elementales que yo mencionaba. Me gustaría, a manera de introducción, darnos a conocer los objetivos que se persiguen, porque desde luego representa uno de los principales estudios que tiene que ver con tres ejes fundamentales, como es el caso del Estado de Derecho, el clima de negocios y por supuesto el tema de la transparencia. A ver, comienzo contigo, Óscar. Muchas gracias, Ernesto. La verdad es que no tengo otra forma de empezar esta entrevista que agradeciendo estos espacios porque son muy informativos y muy valiosos para la ciudadanía en general. Y desde FUSADES hemos trabajado durante los últimos 6 meses, porque lo hacemos cada semestre este informe, poniendo en perspectiva todo lo que ocurre. Sabemos que en nuestro país todos los días pasan cosas que afectan la vida de los salvadoreños a nivel de decisiones políticas que se reflejan en normas que nos aplican a todos, pero también ocurren aspectos que se reforman en instituciones y cuando uno va al Estado las cosas han cambiado, cuando quiere usar las oficinas públicas. Y por eso es que cada 6 meses hacemos una pausa, agrupamos esta información y la ponemos en perspectiva. La ponemos en perspectiva hacia el futuro con la intención de describir lo que ha ocurrido, pero también con la intención de prever lo que puede ocurrir, los temas que pueden afectar desde el Estado y desde las instituciones a cada uno de los salvadoreños. Y el objetivo es ese, es reflejar con datos, es reflejar técnicamente aquello que nos preocupa y también aquello que se ha hecho bien, en el caso de que eso coincida con los temas importantes que se analizan. Y por eso, Ernesto, reitero el agradecimiento y también a la audiencia que nos permite compartir con ellos esta información. Uno de los principales estudios que muestra este informe traza, digamos, su diagnóstico en el tema del Estado de Derecho, y este ha sido un punto que ha venido en los últimos, desde luego, meses, siendo punto de debate y discusión, sobre todo por aquellos aspectos que dieron a partir de la presencia de la Fuerza Armada en tareas de carácter de seguridad pública, lo que algunos sectores como FUSADES llamó golpe contra la Sala de lo Constitucional y el tema de la Fiscalía, entre otros elementos que ahí están, Joaquín. Ernesto, sí, el eje de Estado de Derecho precisamente es uno de los principales, y quizás quiero hacer una breve introducción para
para decir esto. Uno escucha la palabra Estado de Derecho y se pregunta qué cosa es eso, y de repente la escucha por todas partes en las noticias y se queda con la incógnita. Y quizás por eso hay que precisar un poquito, y nosotros entendemos Estado de Derecho como esa situación en la que los ciudadanos estamos sometidos a la ley. Ojalá la cumplimos voluntariamente porque consideramos que las leyes son justas y equitativas, pero más importante, que los funcionarios también están sometidos a la ley, que las conductas, que las acciones que realizan están regidas por la ley, que la ley no aplica solo a los ciudadanos, sino que también limita las funciones de quien toman decisiones políticas y jurídicas. Y efectivamente hay varios temas en el documento que les invitamos a leer en la página de FUSADES, pero los que mencionabas, Ernesto, son dos temas fundamentales. Primero, ciertamente se refiere lo ocurrido el 1 de mayo cuando se destituyó de manera inconstitucional a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también cuando se destituyó de manera inconstitucional al fiscal general de la República en un verdadero golpe a la independencia judicial. Pero también hay otros temas como el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, que decíamos, no es esto una novedad. La Fuerza Armada se ha estado usando en tareas de seguridad desde hace tiempo, pero sí hay nuevos elementos preocupantes, por ejemplo, el proyecto de duplicar la Fuerza Armada cuando a quien le corresponde la seguridad pública es a la Policía Nacional Civil. Hay también algunos temas como el proyecto de reforma a la Constitución, Ernesto, que podemos platicarlo también, la expulsión de las ICIES durante este semestre, que se encaja en un marco más grande de afectación y de desmantelamiento de las instituciones de transparencia y lucha contra la corrupción, y bueno, también un poco de la dinámica legislativa y lo que está saliendo desde la Asamblea. Ok, Joaquín, a ver, tus valoraciones al respecto. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Yo me sumo al agradecimiento que presenta Oscar por este espacio, y verdaderamente que en nuestro informe de coyuntura legal e institucional hacemos este recuento de los principales acontecimientos en 3 ejes principales. Y es que uno de estos es justamente lo que usted menciona, y por ejemplo también abordamos el área de la seguridad ciudadana desde la perspectiva principalmente de cómo esto puede ser un factor determinante para favorecer o desfavorecer el clima de negocios en El Salvador. Es así que, por ejemplo, este tema en cuanto el uso de la Fuerza Armada se puede ver de diferentes perspectivas, tanto de lo que mencionaba Oscar, como por ejemplo el recordar de que es la Policía Nacional Civil la que constitucionalmente está encargada de velar por la seguridad de la ciudadanía, y también desde la perspectiva, por ejemplo, de las finanzas públicas para el Estado, debido a que también se ha conocido, es un tema más de actualidad y que también ha sido brevemente cubierto en el informe, y es que el gasto también para la seguridad ciudadana se ha incrementado. Incluso hay informes internacionales que demuestran también de que es un dato bastante considerable en comparación con el PIB salvadoreño, lo cual hace que suenen algunas alertas para velar también por la seguridad financiera de este país. ¿Hay una especie de evaluación numérica para poder decir que en el tema del Estado de Derecho, Joaquín, hemos aplazado la materia? Ernesto, ¿puedo ayudar en esto? Porque yo estuve... Por favor, sí, por favor, los 3 podemos conversar sobre ese punto. Sí, dime. Sí, Ernesto, gracias. Es que estuvimos en el equipo y personalmente estuve revisando estos indicadores. Y sí, Ernesto, hay indicadores internacionales de carácter numérico, pero también de carácter cualitativo, donde se hacen análisis sobre El Salvador. Sí. Y quiero hacer esta distinción porque, por ejemplo, ya desde el semestre anterior, decíamos, hay algunos informes, por ejemplo, de Human Rights Watch, de Freedom House y de un instituto de investigación de la Universidad de Gotemburgo, que decían, en El Salvador hay acciones preocupantes, por ejemplo, en la respuesta a la pandemia, en materia de democracia y Estado de Derecho. Y lo que es peor, es previsible que estas afectaciones se puedan mantener más allá de la pandemia. Pero este semestre aparecen nuevos informes internacionales. Por ejemplo, aparece el índice de estados frágiles,
un indicador de una ONG en Estados Unidos que mide la sostenibilidad de los estados. Vamos a ser un estado demasiado frágil que no puede cumplir con sus funciones, o un estado fuerte que sí lo cumple. Y entonces bajamos varias posiciones en este informe, pero lo más importante es que llama tanto la atención lo que ocurre en El Salvador, que se hace un análisis particular sobre lo que ocurre, sobre lo que ocurre acá. Y en ese análisis particular dice, bueno, hay algunos elementos que son positivos. Han disminuido la cantidad de homicidios en El Salvador, pero ocurren unas cosas que son alarmantes. Por ejemplo, el irrespeto a la autoridad judicial, los retrocesos en transparencia, y son precedentes todos estos muy negativos para la gobernabilidad. Aparece también este indicador de democracia 2020 de The Economist y señala en El Salvador hay alguna disminución en el nivel de democracia, y lo pasa de ser una democracia con problemas a ser un régimen híbrido, una mezcla ahí ya con autoritarismo. Pero más allá de esos puntos específicos, de esas mediciones específicas, también se incorpora un análisis sobre El Salvador. Y en ese análisis, Ernesto, empieza diciendo, ningún país en Latinoamérica durante 2020 tendió tanto al autoritarismo como en El Salvador. Es una frase muy fuerte y muy contundente que no la decimos nosotros, sino que está en estos informes. Y sustenta esta aseveración en actuaciones como lo que ya veíamos en 2020. Recordarás la militarización de la Asamblea Legislativa, cuando en la Asamblea todavía había mayoría de la oposición. Pero más importante, y quiero quedarme con este mensaje, estos indicadores y estos informes de instituciones prestigiosas que anuncian estos problemas de retroceso y desmantelamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho, donde los funcionarios están sometidos a la ley, no toman en cuenta todavía, porque sus datos son anteriores a lo ocurrido el 1 de mayo en esto que muy bien decíamos, hemos calificado como un verdadero golpe. Es que la Corte Suprema de Justicia, Ernesto, la Fiscalía General de la República, son instituciones autónomas, independientes del órgano ejecutivo y legislativo, con autonomía constitucional, es decir, son instituciones que están jurídicamente en un nivel de independencia tan alto como lo está la Asamblea o como lo está el órgano ejecutivo. Hay una diferencia importante entre las funciones políticas para crear políticas públicas y las funciones de control, que son jurídicas, para ver si esas políticas se están haciendo dentro de la ley o incluso si ciertas leyes se están haciendo dentro de la Constitución. Y por eso es que el 1 de mayo, te decía, no se refleja todavía en estos informes, pero agrava la perspectiva que estos reflejan. Ok, pero hay un elemento importante que también ustedes colocan como parte de este análisis, que la mayoría absoluta que tiene, en este caso, el partido de gobierno en la Asamblea Legislativa, en algún momento recrea ciertas acciones para poder no respetar límites establecidos de la Constitución y, por consecuencia, llevar a todo un cambio dentro de la estructura legal, que me imagino que son los parámetros indicadores que muestran y le dan sustento a este informe, ¿cierto? Cierto, Ernesto, hay una transformación en la Asamblea Legislativa. A partir del 1 de mayo tomaron posesión los diputados que fueron elegidos el 28 de febrero. Y esto es bien interesante porque por primera vez desde la vigencia de la Constitución un solo partido consigue mayoría calificada, 56 diputados en la Asamblea Legislativa, y luego con algunas alianzas llega hasta los 64, es decir, una mayoría significativa para tomar las decisiones con cualquier quórum que requiere la Constitución. Eso es la decisión política que coloca este balance en la Asamblea. Ahora bien, cuando analizamos la dinámica legislativa y analizamos la Asamblea Legislativa, Ernesto, encontramos un fenómeno muy importante, y es que incluso la Asamblea Legislativa tiene límites, y esto es una cuestión fundamental en las democracias. Hay asuntos que no son disponibles para ninguna mayoría, es decir, una mayoría política no puede irrespetar los derechos de la población, no puede crear leyes en contra de la Constitución, no puede irrespetar decisiones judiciales, no puede irrespetar la independencia de otras instituciones. Y es que todos esos límites están establecidos en la Constitución precisamente para quien crea las leyes. Y
Creo que ese es un mensaje bien importante que hay que tener en cuenta. Entonces, estos límites ya los hemos visto rotos en más de una ocasión, pero ciertamente los hemos visto rotos el 1 de mayo. Ok, Joaquín, en consonancia con la pregunta, sin duda alguna el antes y después lo provoca este nuevo clima político que vive el país, que está precisamente centrado sobre la base del oficialismo que tiene la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Bueno, Ernesto, hay que hacer mención en este caso de que en FUSADES realizamos una encuesta dinámica empresarial trimestralmente, y en esta se hace alrededor de 400 empresarios de todo El Salvador, y luego sus respuestas se ponderan de acuerdo con la representatividad que cada uno de esos sectores tiene en el PIB salvadoreño. Y es ahí donde queremos destacar que los resultados de esta encuesta nos muestran que la incertidumbre es el principal factor que está dañando en este momento el clima de negocios en El Salvador. Y quiero mencionar esto como introducción a lo que usted menciona, porque este factor de incertidumbre se alimenta especialmente de 3 subelementos en la encuesta. Y el primero de ellos es que se considera que no existen reglas claras en este momento. Es decir, desde la perspectiva de los empresarios, consideran de que no hay predictibilidad en este momento para poder decidir si entonces realizar inversiones o, por ejemplo, también poder abstenerse de realizarlas en este momento. Entonces, sin duda, la situación en la que se encuentran ahorita el Estado en general, lo que viene a provocar es esta incertidumbre. Y adicionalmente, con un menor peso, pero siempre dentro del factor de incertidumbre, también los empresarios han considerado de que las leyes en la forma en que se están emitiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, en las cuales no hay suficiente discusión parlamentaria, es también un factor que mina el clima de negocios en El Salvador. A ver, aquí hay un elemento importante que me gustaría también no pasarlo, pero antes de llegar al tema del eje de transparencia, en su análisis pertinente que también refleja este informe, y es el hecho del proyecto de reforma a la Constitución, que es uno de los elementos que ha venido en los últimos días también un poco a mostrar preocupación y a crispar los tinglados del Estado, digamos, de derecho, porque hay quienes están a favor y otros que están en contra, o de los mecanismos mismos que se están haciendo. Ya es un tema que los he discutido con FUSADES, pero también cómo segrega elementos que le dan sustento para poder de alguna manera hacer una evaluación ya más en concreto a través del informe. Oscar. Sí, Ernesto. De hecho, que genera alarmas la reforma a la Constitución, definitivamente, y eso debería ser en cualquier país. Las constituciones no son cualquier ley, no son una ley que puede cambiar de un martes para otro en una sesión plenaria y que no debe cambiar de ese modo. Las constituciones son al final la última norma a la que se remiten todas las demás leyes y que deben ser de acuerdo con ella. Y actualmente, desde septiembre del año pasado se está impulsando desde Casa Presidencial un proyecto de reforma a la Constitución. Y hay muchas consideraciones sobre esto, hay unas consideraciones sobre la forma en la que se está haciendo, pero también ya hay algunas consideraciones sobre el primer borrador que se ha hecho público, un borrador que no necesariamente va a ser el que se apruebe, puesto que es la propuesta inicial. Sabemos cómo se operan a veces los temas políticos, a veces se hacen cambios de última hora, se hacen cambios en el camino, pero ya ha surgido este primer proyecto de reforma, y sobre eso hay un planteamiento sobre la legitimidad y la confianza de este proceso. ¿A quién le interesa reformar la Constitución y por qué? Es la pregunta que debemos responder. El proyecto surge desde Casa Presidencial en una lógica desde arriba hacia abajo, a diferencia de otros países con procesos de reforma a la Constitución donde los movimientos sociales y la sociedad es la que exige los cambios. Y las constituciones son tan importantes que sus reformas deberían ser cuando no se pueden hacer las cosas de otra manera. Si usted quiere regular el derecho al agua, pues bueno, lo puede hacer en una ley. Y si quiere darle agua a la ciudadanía, lo que necesita es impulsar políticas públicas que lleven los proyectos a las comunidades. Las reformas a la Constitución deberían ser sobre temas de demanda social, reflejados por la sociedad
y sobre todo en procesos amplios de diálogo y en condiciones de pluralidad. Y estas características no se han cumplido en este proceso. El proyecto ha salido desde Casa Presidencial, lo ha impulsado el vicepresidente de la República con un grupo que él formó y con un grupo en el que no ha habido ciertamente pluralidad política. Hemos conocido el 11 de agosto ya el primer bosquejo. Es una reforma de 215 disposiciones, como de 274 que tiene la Constitución. Es prácticamente una nueva Constitución y por eso tú decías, hay personas que están a favor o hay personas que están en contra. No es un análisis tan simple porque entre 215 disposiciones, Ernesto, es bien difícil simplificar entre a favor o en contra. Es muy difícil poder decir estoy apoyando esta reforma o estoy en contra de esta reforma, cuando lo que se debiera discutir es cada significado, palabra por palabra y coma por coma, de un proyecto tan importante y con tanta envergadura que es prácticamente una nueva Constitución. Claro, es todo un ADN, de la estructura jurídica del Estado, que sin duda alguna tienes mucha razón. Pero cuando hago referencia de que hay sectores que en algún momento ven a lo mejor como la necesidad, son aquellos sectores que han estado a lo largo de este tiempo atrás diciendo de que el sistema que está precisamente en la que está sustentado la República debería de tener ajustes pertinentes a manera de poderlo actualizar en muchos aspectos, ¿verdad? Tenemos el tema del derecho al agua, estamos hablando de otros temas que sin duda alguna son parte de esa discusión. Oscar. Sí, sin duda. Hay quienes dicen hay que reformar la Constitución porque ya no responde a los tiempos. Me parece que esa también es una afirmación simplista en el sentido de que habrá cosas que hay que actualizar, pero habrá cosas que no. Eso es como una primera consideración y nos lleva de nuevo al punto de que hay que ir paso a paso. Pero hay un elemento más y es un elemento de confianza y de diálogo. No lo decimos nosotros, sino las múltiples sentencias de inconstitucionalidad sobre actuaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa el año pasado. Hay también muchas reacciones internacionales respecto al 1 de mayo. Hay muchos informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que señalan violaciones a derechos fundamentales durante 2020 en el contexto de la pandemia. Y esto deslegitima las credenciales democráticas del gobierno. Y uno se empieza a preguntar por qué quiere cambiar la Constitución en realidad. Hay muchos temas que se pueden discutir uno a uno y hay temas de los que todavía no es previsible tener claras sus consecuencias. Entonces, veamos algunos ejemplos. Hay varias disposiciones que potencialmente abrirían la puerta a derechos que son socialmente muy discutidos. Ahí sí, donde hay sectores de la población a favor y secciones de la población muy amplias en contra. Por ejemplo, regulaciones que potencialmente abrirían el derecho a el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Sí. Pero estos son temas de los que debería haber un debate amplio. Son temas que se deben discutir y se deben discutir ampliamente. Pero hay otros temas, Ernesto, que se queda uno con la incógnita de qué es lo que hay detrás de ellos. Por ejemplo, actualmente se prohíben todos los grupos armados de carácter religioso, social, político, etc. De repente agregan un añadido a este artículo que dice salvo lo que la ley autorice. Entonces, se está abriendo la puerta a grupos armados. ¿Por qué? O veamos otro ejemplo. Actualmente se dice el partido único es incompatible con la democracia. Y la Constitución va hablando de los partidos políticos y de repente llegas al artículo y ves que se elimina esta incompatibilidad del partido único con la democracia. O de repente te encontrás que se aumenta el periodo presidencial a 6 años. O te encontrás que el periodo de espera de un presidente que termina con la misma persona que vuelve a ser presidente ya solo es 5 años y no 10 años como se venía entendiendo. Entonces, hay muchos temas, Ernesto, y este es el punto, que llaman la atención, pero todavía no se tienen claros los propósitos, porque no hay condiciones de confianza para ir y debatir productivamente. A ver, hay otro elemento importante que tiene que ver con el eje de transparencia en el informe. Y una vez hemos hecho este análisis sobre el Estado de Derecho, me gustaría, Joaquín, ¿cuáles son, digamos, los resultados que muestra este informe en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, que es una de las titularidades con las que muestra el análisis per se?
Gracias, Ernesto. Y bueno, en uno de los ejes que abordamos en nuestro informe es precisamente el de transparencia. Y en este sí resaltamos algunos acontecimientos un tanto preocupantes, porque han existido retrocesos en cuanto a la transparencia y acceso a la información pública reportados por diferentes organismos. No solamente es una situación que se puede ver en los hechos nacionales, sino que está abordado también por diferentes indicadores internacionales, en los cuales, como por ejemplo, se puede resaltar que El Salvador ha sido bastante limitado en el manejo de la información de forma pública en torno a la atención que se le ha dado a la pandemia. Entonces, en ese caso, incluso podemos citar como un ejemplo la aprobación de una ley con la cual se pretendía, entre algunas de esas cosas, otorgar ciertos lineamientos, ciertas facilidades para poder realizar compras para atender la emergencia que consideramos que pueden estar al borde o fuera del marco constitucional permitido. Y es que uno de los ejemplos de esto es que esta ley pretende aplicarse de forma retroactiva para poder, así ciertas disposiciones, poderlas utilizar aún en contrataciones públicas que se realizaron antes de la aprobación de esta ley en mayo del presente año. Por lo cual, entonces, hay riesgos de que puedan abrirse posibles espacios para cometerse o validarse cualquier posible acto de corrupción que pudiera ocurrir en las contrataciones públicas. Ese tipo de situaciones pues preocupa porque viene a debilitar el Estado de Derecho y asimismo el hecho de que no haya transparencia por parte del Estado en general, lo que genera también es una mala percepción en el clima de negocios, lo que afecta también entonces el desarrollo económico y social que puede ir teniendo El Salvador. Ok, me piden una pausa comercial. Oscar, estamos hablando de un debilitamiento entonces de toda la estructura de trabajo que tiene el país, específicamente para poder fiscalizar cómo se está manejando las finanzas públicas. Vamos a hablar de esto cuando regresemos para seguir un poco abondando en este informe. Vámonos a la pausa, vamos a conocer cómo está el tráfico, amigos que nos sintonizan, para que usted conozca cómo está precisamente, cómo están las arterias, las calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces a conocer cómo está el sector de el Boulevard Los Héroes. Ahí estamos en Los Héroes, conociendo cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Puede usted apreciar cómo está en la zona del sector de los centros comerciales para que pueda tomar sus propias decisiones con relación a si se desplaza por esta zona. 7 de la mañana en punto. Recuerde usted, no le ponga límites a su motor, póngale Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho para invitarlos a que estén pendientes. En la segunda parte del programa vamos a conversar con la ministra de Turismo, la licenciada Morena Valdés, y vamos a hablar acerca del resultado de unas ruedas de negocios sobre el rubro que se han llevado a cabo en el área centroamericana, y por supuesto vamos a hablar de otras proyecciones en cuanto a la recuperación del turismo en nuestro país. Esto será en la segunda parte. En esta primera parte seguimos conversando con Óscar Pineda y Joaquín Rodríguez, ambos del Departamento de Investigación, del Departamento de Estudios Legales de FUSARES, y estamos haciendo una lectura y conociendo un poquito más sobre este informe de coyuntura legal e institucional que corresponde al primer semestre de este año. A ver, Óscar, prácticamente nos hacía Joaquín un resumen de cuáles son las principales problemáticas y preocupaciones que existen específicamente en el tema de la transparencia.
hay en este tema varias aristas. Y uno que nos llamó mucho la atención fue la expulsión de las ICIES de El Salvador. Es un tema que ha estado no muy discutido, tampoco fue muy discutida la entrada de las ICIES a El Salvador, pero ciertamente su expulsión marca una contradicción en la política anticorrupción del gobierno. Y es que era su propuesta de campaña insignia, fue promovida por el gobierno y luego este semestre, en un intercambio de acusaciones con la Secretaría General de la OEA, se dio por finalizado el acuerdo marco que daba sustento jurídico a la misión de la OEA en El Salvador. En FUSADES habíamos dicho que una misión de este tipo debería servir para apoyar las instituciones, para transferir capacidad técnica, no para sustituirlas. El alcance que se le había dado también era un tema de discusión, pero lo que no se puede dudar, y esto es lo importante, es que el gobierno se queda sin su proyecto de combate a la corrupción, y las causas que la OEA señalaba en un comunicado público para la terminación de esta misión son verdaderamente preocupantes. Se hablaba, por ejemplo, de que recordarán que el gobierno solicitó a las ICIES que auditara los fondos que se utilizarían para responder a la emergencia por la pandemia de COVID-19. Pues bueno, dice la Secretaría General de la OEA, este informe que la ICIES realizó no se ha querido hacer público porque hay elementos que deberían ser investigados por ser potencialmente delictivos. Son aseveraciones muy graves que hace la Secretaría General de la OEA, y dice, hay otras circunstancias que no permitían la continuidad de la misión. Y señala, por ejemplo, que habían presiones para que se investigara selectivamente la corrupción, es decir, exclusivamente de casos del pasado, de la oposición, y no casos de corrupción de la administración actual. Entonces, en materia de transparencia y combate a la corrupción, sin duda este es un tema que llama la atención y es un tema preocupante porque el gobierno se queda sin su política de combate a la corrupción. A ver, Joaquín, el informe plantea algunas recomendaciones muy específicas o para poder de alguna manera salir de este embrollo en el cual para sectores como ustedes representa desde luego una situación muy crítica el hecho de tener una estructura de fiscalización y sobre todo también un marco. Hemos conocido recientemente que se retiró un pliego de reformas que se llevaban dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública, solo para citar un ejemplo de lo mucho que desde luego ha sido cuestionado por algunos sectores en el país. Joaquín. Muchas gracias, Ernesto. Y es que aquí es importante resaltar un punto que como FUSADES hemos venido señalando a lo largo del semestre, y es que, por ejemplo, en el país se han dado bastantes retrocesos preocupantes que van encaminados en sí en la opacidad, y especialmente eso se ha dado en el marco de la pandemia. Y debemos de resaltar una cosa muy importante, y es que la transparencia y la rendición de cuentas no es un impedimento para atender eficazmente a las personas durante una emergencia, sino por el contrario, son situaciones que se complementan, porque al existir transparencia y rendición de cuentas, en realidad se está asegurando el adecuado manejo de los fondos públicos para poder así solventar las necesidades que puede tener la población. En general, en el eje de transparencia hemos abordado diferentes temas, como por ejemplo también las propuestas de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, que en términos bien prácticos, estos de llegar a aprobarse, pues, significarían prácticamente que la ley se vería imposibilitada de cumplir con sus fines. Y es que la Ley de Acceso a la Información Pública resalta muy claramente diferentes principios que son aplicables a todo el actuar de la administración pública, siendo uno de ellos, de lo más importante, el de máxima publicidad, en donde por regla general tenemos que comprender que todas las actuaciones públicas
tienen que estar a disposición de la ciudadanía de forma oficiosa y también a través de las solicitudes de acceso a la información pública que podemos realizar, porque así es como podemos hacer nuestro rol como contralores ciudadanos y velar por el adecuado funcionamiento del Estado. Entonces, la transparencia es un eje fundamental, tanto desde la perspectiva del Estado de Derecho como también del clima de negocios, y dentro de esto podemos ver también temas como derechos de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, que para que exista desarrollo en el país, estos derechos fundamentales tienen que estar garantizados, empezando también porque el Estado tiene que velar porque exista una cultura de transparencia en el país. Oscar, corriendo un poco en el tiempo, también este informe se extiende a estudiar el clima de negocios y el tema de la seguridad ciudadana en el país. Bueno, Ernesto, sobre seguridad ciudadana ya Joaquín hacía algún comentario al inicio del programa, pero definitivamente hay en el clima de negocios aspectos que nos han llamado mucho la atención, que pueden de verdad afectar el clima de negocios. Bueno, conforme a la seguridad ciudadana, te decíamos, estábamos acá precisamente de que hay un proyecto para duplicar el tamaño de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no tiene funciones naturales de seguridad pública, excepcionalmente se debe usar para este propósito, pero no es ciertamente su función natural, y por eso existe una contradicción en cuanto a que lo que se pretenda aumentar y fortalecer es la institución a la que no le corresponden las funciones de seguridad pública, que son ciertamente policiales. Ahora bien, hay otros temas para el clima de negocios. Bueno, la seguridad ciudadana no es un tema que afecte solo el clima de negocios, sino cada actividad en este país. Pero hay temas que sí son exclusivos del clima de negocios, por ejemplo, la aprobación de la ley Bitcoin. Y Joaquín ha estado trabajando este tema y quizás puede ayudarnos a ampliar un comentario sobre la inminente entrada en vigencia de este proyecto de ley que transforma significativamente la forma de usar el dinero en El Salvador. Sí, porque ese es uno de los puntos que sin duda alguna viene ya a pocos días de conocerse su circulación de manera legal, y que también viene siendo uno de los puntos también neurálgicos del actual debate en el país, Oscar. El tema del Bitcoin, por ejemplo. A mí me gustaría, sí, por favor, me gustaría Joaquín, añadir también un poco sobre eso, y gracias, Ernesto, porque definitivamente la ley Bitcoin es uno de los elementos que analizamos en el informe. Y debemos de aclarar que FUSADES no está en contra del uso de las criptomonedas en El Salvador, pero lo que sí señalamos es que este uso debe de hacerse conforme con la Constitución de la República. Y es que, para comenzar, Ernesto, el Bitcoin como tal es un activo virtual descentralizado, es decir, no depende de la emisión de un Estado, y cuyo valor es altamente fluctuante, determinado solamente por el mercado. Entonces, esto es lo que hace en sí que no quepa dentro de la definición de una moneda ni tradicional, ni tampoco una moneda digital, que es la que determina la Constitución de la República, y por lo cual adoptarla como moneda de curso legal sería inconstitucional. Pero el otro aspecto preocupante también es que, a pesar de que existen diversas interpretaciones de la ley Bitcoin en donde se asegura de que su uso es voluntario y no obligatorio, en realidad el artículo 7 sí establece su uso obligatorio siempre y cuando las personas no estén en el supuesto en el que no estarían obligados a aceptarlo. Y el problema aquí, Ernesto, quizás lo voy a desarrollar con un ejemplo para que quede lo más claro posible. Y es que, a pesar de que no exista una sanción por rechazar, por ejemplo, un pago en Bitcoin, pero tomando el caso en el ejemplo de que si yo deseo vender un auto, por ejemplo, mi carro, lo quiero vender, entonces en el momento de la negociación yo puedo decir el precio y puedo decir cómo quiero que me paguen, si por ejemplo a través de un cheque, a través de un giro a mi cuenta bancaria, etcétera. Pero si el comprador me ofrece a mí, por ejemplo, pagarme en Bitcoin, yo ya no tengo más alternativa que aceptar ese medio de pago. ¿Y qué es lo que ocurre si yo no lo acepto?
esta persona tiene aún la capacidad de ir judicialmente, demandarme y exigirme a que yo acepte el pago en Bitcoin para poderle vender el vehículo. Entonces, mientras no se reforme la ley Bitcoin, esta en realidad va a seguir siendo obligatoria, independientemente de lo que puedan establecer diferentes lineamientos técnicos o incluso el reglamento, que todavía no se conoce, porque la ley es jerárquicamente superior. Y si realmente se quiere volver el uso voluntario del Bitcoin, entonces es necesario que esta ley sea reformada lo antes posible. Joaquín, el término deberá es el punto quizás también neurálgico del artículo 7, si no me equivoco, de la ley, y ese es el que plantean de reforma como tal. Sí, el artículo 7 establece de que los agentes económicos deberán de aceptar el pago en Bitcoin cuando así les sea ofrecido, salvo los casos en que la misma ley establece que, por ejemplo, cuando por hecho notorio no tengan acceso a la tecnología para poder aceptar este pago. Pero entonces esto deja siempre abierto en diferentes interpretaciones y es necesario que las leyes, en lugar de traer incertidumbre, que dicho sea de paso, la ley Bitcoin también aparece en la encuesta dinámica empresarial como uno de los principales factores que generan incertidumbre en el país, porque la ley al final de cuentas no es clara en cuanto a cómo va a aplicarse y tampoco ha existido una debida divulgación sobre cuáles van a ser los métodos para utilizar el Bitcoin y por supuesto todas las consecuencias que esto traería para la población salvadoreña. Sobre este tema, ya para ir cerrando la conversación y el análisis que tenemos, Oscar, se han colocado varios puntos chivos, es decir, donde están los cajeros, y decía recientemente el presidente en un tuit de muchos de los que publica, los puntos chivos ayudarán a que la población pueda utilizar la Chivo Wallet. Esto les dará libertad y seguridad financiera, aparte de recibir beneficios, entre ellos el ahorro de $400 millones al año en comisiones para enviar o recibir remesas Bitcoin a estos lugares. La instalación de puntos chivo ya la hemos visto, se ha dado a lo largo del país, hay varios cajeros que van a operar. Hay varias preguntas sin responder, Ernesto, principalmente en cuanto a la naturaleza de la empresa o si es el Estado el que está financiando esta operación, cuánto está costando. La población en realidad no tiene toda la información que necesita y que necesitamos, me incluyo ciertamente, para poder operar con esto, porque uno de las preocupaciones con las criptomonedas es su fluctuación, son altamente fluctuantes, pueden cambiar de valor de un día para otro y eso incluye reducir a veces su valor significativamente, de modo que el dinero que uno tiene no tiene certeza de que conserve el valor que uno cree. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto para las personas que día con día necesitamos usar nuestros recursos, nuestro salario? No estamos hablando de inversores de riesgo que pueden esperar 10 años en una inversión. Y es que la volatilidad de las monedas es una de sus principales problemas. Y que es un criptoactivo, su volatilidad es un factor de inconveniencia para hacer transacciones económicas. Ahora bien, con el tema de las comisiones y qué es lo que se va a cobrar o no se va a cobrar, por ejemplo, cuando a uno le mandan una remesa de Estados Unidos en dólares, se paga un porcentaje variable, a veces 5%, a veces 4%, etcétera, sobre el valor de lo que se envía. Entonces, los operadores de los sistemas de criptomonedas también deberían tener una comisión. Es muy probable que cuando se transfiera de un sistema a otro también haya comisiones. Ese es un tema que no está totalmente claro en algunos de los documentos que se pretende publicar en desarrollo de la ley Bitcoin. Hay alguna mención a la posibilidad de existencia de comisiones, pero en todo caso es algo que estamos por ver todavía. No sé si Joaquín puede agregar algún elemento sobre esto. A ver, Joaquín, ya para el cierre, así a manera de conclusión. Gracias. Rápidamente, es que precisamente eso que menciona Oscar es el gran punto. Esta ley va a entrar en vigencia con más dudas que respuestas. Y precisamente eso es lo que viene a generar incertidumbre. Necesitamos tener leyes claras
leyes concretas, una institucionalidad sólida para así poder generar progreso en el país y aprovechar diferentes medidas como por ejemplo la digitalización, pero muy importante es que siempre todo esté dentro del marco constitucional y respeto al Estado de Derecho. El tiempo se me fue. Quiero agradecerles, Joaquín, y también a Oscar, ambos del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, que nos han dado a conocer pormenores de este informe semestral, el primero, ¿verdad?, que nos da desde luego estos elementos importantes para colocarlos sobre los análisis y discusión que sobre esta plataforma de opinión periodística tenemos y en la cual versamos la presencia de los diferentes actores del país, en la que podamos desde luego poder ofertarle a nuestro público televidente los diferentes ángulos de los temas que gravitan en la agenda nacional. Así es que desde ya, Oscar, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Mucho gusto, un gran saludo, Ernesto. Gracias, Joaquín, también, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, tengan un feliz día. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de la importancia que tiene las ruedas de negocio que se están haciendo desde el punto de vista turístico en la región centroamericana, ¿verdad? Así es que desde ya quédese con nosotros, regresamos para conversar estos y otros temas con la ministra de Turismo, Morena Valdés. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de saludar a nuestra segunda invitada del programa, quiero recordarles a ustedes que pueden participar y ganar con Coaspae Innova por depósitos a plazo fijo con $10,000 más $100 en aportación. Ustedes reciben un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y también tienen la oportunidad de poder participar en la rifa de otro vehículo al abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportación y recibir un cupón para participar en la rifa de un vehículo también Mercedes-Benz tipo sedán modelo A180. Así es que ahí están dos opciones para que usted pueda participar y ganarse uno de los dos vehículos que están, desde luego, gracias a Coaspae Innova, rifándose al aperturar una cuenta por depósito a plazo fijo o ahorro programado Innova. La ministra de Turismo con nosotros, la licenciada Morena Valdés, incansable, trabajadora, que la vemos de playa a montañas, a pueblos vivos, etcétera, etcétera. Bienvenida. ¿Cómo está, ministra? Mil gracias por tenerme nuevamente aquí en tu casa y a todos tus televidentes. Bueno, es un gusto venir a compartir buenas noticias, como tú decías. Ahí estamos trabajando incansablemente por posicionar este país y por atraer más visitantes y sobre todo para generar más empleos de calidad a través del sector turístico. Lo último que hemos conocido está relacionado con ruedas de negocios que se han estado llevando a cabo en la región centroamericana. Sabíamos que han estado en Guatemala, Panamá y entiendo que para este día también parte una comitiva a Costa Rica. A Costa Rica, por ejemplo. ¿En qué consiste esto? ¿Qué se busca? ¿Cómo se trabaja? ¿Y qué beneficios trae para el país? Bueno, contarte que sí estamos trabajando de la mano con el sector privado, junto con las cámaras, las gremiales y por supuesto con los empresarios del sector turístico en todos sus rubros. Recordemos que el sector turístico tiene 5 grandes rubros, que es alimentación, alojamiento, transporte turístico, recreación e información, que incluye agencias de viajes y tour operadores. Entonces, con todos estos rubros estamos trabajando de la mano para poder reactivar este sector que, como tú bien dijiste en tu primera entrevista en septiembre, que fue la reapertura, fue el último en abrir todas sus puertas a su 100%, por supuesto. Entonces, las pérdidas que ha tenido el sector turístico, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, han sido más del 80%. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo es tratando de reactivar de manera más rápida. ¿Y cómo lo hacemos? Posicionando al país a través de la estrategia Surf City. Tuvimos este año el torneo mundial,
bioseguro, el único en la región. Sentamos precedentes para todo el sector turístico de la región. Hemos sido reconocidos a nivel mundial por la capacidad de poder hacer este tipo de torneos internacionales en medio de una pandemia, porque como tú bien has dicho, bueno, lo decíamos fuera de cámara, el COVID-19 no ha desaparecido. Yo escuchaba justamente al ministro Alaví diciendo y enfatizándole a la población que sigamos acatando las medidas de bioseguridad, que nos vacunemos, porque de eso va a depender también una reactivación de toda la economía, no solo del sector turístico. Así que a través de la estrategia Surfcity estamos posicionándola con estas ruedas de negocio y además por el buen manejo de la pandemia. Hemos sido reconocidos en los 2 países que hemos visitado. He tenido el privilegio de estar con nuestros homólogos, de felicitarnos y de pedirnos las recomendaciones de cómo hemos hecho para poder armonizar esta reactivación económica y el buen manejo de la pandemia. Yo siempre les respondo, primero el liderazgo, por supuesto, del presidente Bukele, y después el trabajo interinstitucional que hemos tenido entre salud y turismo. Yo quiero agradecerle a toda la cartera de salud porque hemos estado trabajando de la mano con el sector turístico desde el día 1, con todas las medidas de bioseguridad, con los protocolos de bioseguridad. Tanto en Guatemala como en Panamá hemos hecho una ruta con el sector empresarial de Surf City. Por ejemplo, en Guatemala hemos denominado Surf City Antigua Guatemala, porque son los 2 lugares íconos más visitados tanto por salvadoreños en Guatemala, por los guatemaltecos aquí en El Salvador, que vienen directamente a nuestras playas y precisamente a nuestras playas de la Libertad, porque prefieren el marisco, por ejemplo, de nuestro país, y además de esto prefieren también estas playas porque le quedan incluso más cerca que las playas de Guatemala. Y con Panamá, una grata sorpresa, la verdad, yo creo que no me van a dejar mentir, el sector empresarial con el que fuimos, con quien hicimos esto en conjunto, de ver cómo Surf City se ha posicionado en Panamá, cómo ya lo tienen bastante, de verdad, insertado dentro del posicionamiento de El Salvador. Eso nos ayuda muchísimo, porque entonces ya nos empiezan a ver de diferente manera. Okay. Surf City, más allá de una marca, es una política. Así es. Una política turística. Es una política que tiene 3 grandes componentes. El primero es de infraestructura, que es lo que estamos trabajando no solo en la zona franja costero marina, sino que lo conectamos con otros destinos turísticos ya identificados que tenemos, como por ejemplo la Ruta de las Flores, por ejemplo toda la zona norte de Chalatenango, la zona norte de Morazán, toda la zona de oriente con sus pueblos y también con sus áreas naturales protegidas. Es decir, ya tenemos identificados esos destinos y estamos trabajando infraestructura pública para poder atraer infraestructura privada. A ver, regreso un poco al tema de las ruedas de negocio. ¿Cómo y de qué forma se vende? Por eso digamos, hacía mención de que más allá de una marca, Surf City es una política que contempla esos 3 elementos, y cómo se acoge a partir de la visión que pueden tener otros países, como el caso de Guatemala, con su experiencia, y no digamos Panamá, que también es un país que tiene mucho turismo que ofrecer. Precisamente, fíjate cómo sucede esto. Esta es una oportunidad, yo siempre voy a decir una ventana de oportunidad para El Salvador. Costa Rica y Panamá, que han sido los países líderes en la región centroamericana del sector turístico, bueno, su PIB depende muchísimo de este sector, en estos momentos están en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque ambos han tenido un manejo de la pandemia COVID-19 no la mejor que quisieran cada uno de los países, todos nos lo dicen. Por ejemplo, en Panamá hay toque de queda, en Costa Rica también hay toque de queda todavía, hay restricciones muy estrictas. Bueno, los empresarios turísticos de Panamá le decían a nuestros empresarios, ustedes están en la gloria, aquí hemos tenido que cerrar más empresas de lo que hubiésemos querido, claro, porque ellos dependían de ese sector y no han podido tener el ingreso turístico que habían tenido en años anteriores. Entonces, esta es la oportunidad para El Salvador para posicionarse por ese buen manejo de la pandemia, por poder posicionarse a través de Surf City ante estos mercados grandes. O sea que el tema del COVID está presente en esto, y desde el punto de vista de la experiencia, ¿cómo se manejan, sin duda alguna? No, eso es vital. Y el tema de la jornada de vacunación, esa es otra cosa que nos felicitaban los panameños, nos decían, y eso que Panamá es el segundo en la región que va también muy avanzado, pero siendo así, para ellos está siendo totalmente un problema grande el tema del manejo del COVID, y porque definitivamente para ellos, que son un hub, como tú bien lo has dicho, en donde vienen mucho mercado europeo, mucho mercado asiático, han tenido una baja, mucho mercado de Sudamérica han tenido una baja total, y han tenido que también trabajar muchísimo la estrategia de turismo interno, pero recuerda que no es lo mismo. Entonces, justamente buscando esas alianzas, nosotros
posicionándonos en estos países que son enlaces para mercados como el suramericano, como el asiático, como el europeo, diciendo El Salvador, aquí está, con SurfCity, no solo con SurfCity, sino con sus otros destinos. Además tenemos un buen manejo de la pandemia. Esa carta de respaldo es lo que nos está de verdad sosteniendo como con este buen posicionamiento que tenemos a nivel regional. Más allá de la experiencia, ¿cuáles son los factores que pueden ser de beneficio en este tipo en estas ruedas de negocios que se tienen para el país? Primero vendemos al país, como ya usted me lo describe, pero ¿qué tan, digamos, facilitadores somos para acoger a ese número de turistas que llegan al país? Hago esta reflexión, ministra, porque en más de alguna oportunidad hemos visto de las restricciones que se ponen precisamente por cuidar en nuestras aduanas, el aeropuerto, lo que es el flujo de turistas por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué tan concatenado está todo este esfuerzo que puede hacer un facilitador para que podamos tener acá muchos turistas? Bueno, decirte que a nivel regional somos de los que más facilitamos, porque ya tenemos, eso es bien importante. Porque no hay restricciones de cuarentena, ¿verdad? No hay restricciones. Es una de las cosas importantes. Y por ejemplo en Panamá, países sí las tienen. Panamá lo tiene, por ejemplo, para la gente que viene de Sudamérica. Entonces, por supuesto, ellos les decían a nuestros empresarios, vuelvo y repito, ustedes están en la gloria porque ustedes no tienen tantas restricciones como nosotros, y además de eso llevan una buena jornada de vacunación y la gente acata las medidas de bioseguridad. El posicionamiento que está teniendo El Salvador con el buen manejo de la pandemia es vital para la reactivación de este sector que ha sido tan golpeado como es el sector turístico. Yo siempre le digo a nuestro sector, sigámonos cuidando porque el COVID-19 no se ha ido, y porque si alguien está consciente es este sector de que si no acatamos las medidas de bioseguridad no vamos a podernos recuperar. Pero para responderte tu pregunta muy puntual, ¿cuáles son los beneficios? Primero, el posicionamiento que antes no lo teníamos. Antes el panameño ni siquiera pensaba en El Salvador como una opción. Y los tour operadores, que también viajamos con los tour operadores de Panamá, que son los que atraen grupos mayoristas, ya sea de diferentes mercados, ni pensaban en recomendar El Salvador. ¿Por qué? Porque decían, bueno, se vienen a Panamá, lo mucho que hacían era recomendar Costa Rica y después México, ¿verdad? Que eran los mercados que ellos impulsaban al europeo o al asiático. Ahora ya están recomendando a El Salvador, no solo por SurfCity, sino que porque también tiene una buena percepción de seguridad, que esa es una de las cosas que también estamos trabajando muchísimo. Aquí estamos viendo la recuperación que estamos teniendo del sector. Justamente estamos superando nuestras metas. Ya tenemos más de 600,000 visitantes en este año. Nos lo quitaron rapidísimo. Sí, rápido. Pongámoslo, por favor. Que pusieron la mejor imagen del día, la mía. Es broma, sí. A lo mejor fue un problema. A ver, regresemos un poco a esa imagen, producción, porque es bien importante ese dato como exactamente. Tal. La recuperación que estamos llevando de enero a julio son de más de 600,000 visitantes, equivalentes, esto es importante, no sé si tienen ese dato también, equivalente a más de 900 millones de dólares en ingresos de divisas. Decirte que para el año 2021 teníamos de meta 800 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que ya superamos la meta del ingreso de divisas. ¿Por qué? Ahí está, 914.43 millones. Estamos superando la meta que teníamos del año. Y te cuento cuál ha sido el fenómeno, que creo que ya te lo había comentado. Los que nos están visitando más son los salvadoreños en el exterior, nuestra diáspora, sí. Eso es cierto, pero ya no la primera, ni siquiera la segunda generación, sino que ya vienen las otras generaciones. Sí. Aquellos que ya nacieron allá, que ya ni siquiera, te puedo asegurar, hablan mucho español, exactamente, sí. Sino que hablan full inglés y que además ya son ciudadanos norteamericanos, y que la gente le ha dicho, mira, hemos visto que tu país de origen está teniendo éxito con SurfCity, se está posicionando mejor, ha mejorado la seguridad, eso es bien importante decírtelo, y ha tenido un buen manejo de la pandemia. Son los que nos están visitando y no se están quedando una semana, se están quedando de 2 a 4 semanas y están teniendo mayor capacidad de gasto. ¿Qué quiere decir? Antes teníamos un ingreso más o menos en cuanto a divisas que venía diaria de 113 a 120 dólares. Hoy están gastando estos hermanos de la diáspora norteamericanos ya que se sienten ciudadanos alrededor de 150 a 160 dólares diarios y se están quedando más. Por eso es que el ingreso de divisas ha sido superado. Bueno, interesante porque hubo una firma de ese acuerdo entonces con Panamá. Exacto. Si quieres te cuento. Sí, un poco de los detalles de eso cuando regresemos, y también
A ver, la buena noticia, Hotel Cerro Verde, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito también sobre el emblemático, nostálgico. Así es. ¿Verdad? Porque Ahí nos está, trae mucha nostalgia. Vamos a hablar mira. de esto cuando regresemos. Pausa, 7:35. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de poder hablar del Hotel Cerro Verde, cuénteme un poquito sobre este convenio que se firma para cerrar un poco el ciclo de la rueda de negocios con los países del área y especialmente la experiencia con Panamá. Y digo que Panamá, sin menospreciar el resto de países del área, Panamá es un país emblemático en el tema de turismo, sobre todo por las conexiones que tiene a nivel mundial como rutas de viaje. Sí, así es. Justo con Panamá hemos firmado un convenio con la Autoridad de Turismo de Panamá, que es nuestro homólogo del Ministerio de Turismo. ¿Y en qué consiste? En intercambio de experiencias, pero así también este intercambio comercial, que turoperadores de Panamá, los grandes mayoristas, nos puedan recomendar precisamente a El Salvador como un buen destino para visitar y viceversa, ¿verdad? Incluso ya el sector empresarial llevaba un paquete llamado El Salvador Paz, que incluso lo van a utilizar hay un partido de fútbol que se tiene de Panamá El Salvador aquí en El Salvador, se traen panameños para acá. Es decir, esta conexión, este posicionamiento que tiene el país se está aprovechando al 100% para que los panameños conozcan más del Salvador y sepan que también aquí hay otras opciones turísticas, que no solo, precisamente, voy a insistir, no solo el Surf City o la zona franja costero marina, sino que estos destinos especializados que nosotros también estamos promocionando, como por ejemplo el Cerro Verde y todo lo que significa alrededor, la Ruta de las Flores, la zona norte de nuestro país, aquellas áreas naturales protegidas, nuestros pueblos, etcétera. Entonces, estamos haciendo como toda una estrategia integral y holística para poder atraer a estos precisamente tour operadores que tenemos en Panamá y por supuesto también atraer inversión, porque eso también fuimos a Panamá a traer inversión. Ya hay empresarios que construyen hoteles interesados en venir a invertir a El Salvador precisamente por el buen posicionamiento del país. Bueno, y es que sería demasiado injusto calificar que uno está más arriba que otro, pero todos tienen su potencial. Guatemala también tiene su Guatemala también turístico muy fortalecido, no digamos Costa Rica, ¿verdad? Exactamente. Como te digo, con Guatemala incluso estamos trabajando Guatemala, Honduras y El Salvador para hacer una conexión, por ejemplo, Roatán, Antigua Guatemala y Surf City. Entonces, es decir, como lo mejor posicionado de cada uno de los países para poder atraer más turistas. Definitivamente el COVID-19 nos ha dado un antes y un después. Los países ya no podemos trabajar solos y nos tenemos que recomendar. Entonces, siempre esta es la lección que decimos todos los ministros de turismo. Ahora nos toca recomendar a todos los países aquellos destinos que son más conocidos y mejor posicionados. Esta mañana la ministra nos regala una primicia en cuanto al tema del Cerro Verde, el Hotel Cerro Verde. Sí, precisamente esta semana, este jueves 2 de septiembre, invito a todo el público que esté muy pendiente, hacemos el anuncio oficial ya de la apertura del Hotel de Montaña Cerro Verde. Hacemos justamente este día un acto simbólico con la empresa que va a estar operando precisamente este hotel y quien va a estar abriendo sus puertas ya en un 100% para el público en general en octubre de este año. Así que el 2 de septiembre, este jueves 2 de septiembre, nosotros lo hacemos ya de manera oficial, que ya hacemos todo el proceso, porque ha sido todo un proceso que hemos seguido para poder hacer esta operación y definitivamente poderle dar a los salvadoreños y sobre todo, quiero decirlo, a nuestra diáspora, porque son los que más nos preguntan por el lugar emblemático, pero muchos también de otras generaciones, las mías y un poquito antes de las nuestras, Ernesto, que añoran poder regresar a este lugar en donde los llevaban de pequeños o enseñarles a sus hijos también precisamente este lugar tan emblemático que se inauguró precisamente en 1957, hace 64 años aproximadamente, en donde justamente está el mito que cuando se inaugura se apaga el volcán de Izalco y ya nunca más se volvió a encender. Interesante porque, como usted lo decía, o bueno, lo decimos, ¿verdad? Es muy nostálgico, nos trae muchos recuerdos. Creo que fue una de las, digamos, lugares por su ubicación y la exposición que tiene inmediata de
el cráter del volcán de Izalco, es algo precioso, ¿no? Exactamente, y recuerda que ahí tenés ¿Ya se una vista concesionó entonces? No, no es concesión, es bien importante decirle a la población. Es bueno que me lo aclare porque le voy a decir que hay una empresa que ya lo va a... ¿Cómo está la situación? Exactamente, es un proceso de arrendamiento, se hizo un estudio de viabilidad, que era lo que le convenía al Estado. Entonces precisamente es arrendarse el bien inmueble, por supuesto con un alquiler que te da el empresario, que es un empresario 100% nacional. Quiero decirlo, muy orgullosa de que sea una empresa con, de verdad, con un grado de experiencia de verdad muy bueno. Entonces precisamente eso fueron lo que se estudió dentro de este proceso que se hizo. Hubieron alrededor de 27 interesados, porque eso es un proceso, un concurso público, de los cuales de estos 27, 7 ya fueron a hacer la visita técnica, que dijeron, bueno, nosotros tenemos la capacidad de poder ver cómo lo administramos, y de estos 7, 2 sí dijeron, presentamos todos los papeles, presentamos todos los requisitos. De esas 2, pues ganó la mejor oferta. Entonces es bien importante decir que fue un proceso completamente limpio y transparente, el cual fue publicado en todo momento en nuestras plataformas, y precisamente participaron todas las empresas privadas que decían, bueno, cumplimos con los requisitos, porque había requisitos para poder hacer este buen manejo. ¿Una empresa salvadoreña? Es una empresa 100% salvadoreña, que el jueves vamos a saber quién es. Exactamente. No me lo puede dar. No. La primicia me la deja media. Exactamente. Y el jueves precisamente ya ellos ya anuncian cuándo precisamente va a ser la apertura hacia el público. Aquí es importante decirle que esto lo que va a hacer es que va hacer toda una dinámica en la economía que tenemos ahí en este destino turístico del Cerro Verde, en donde ya tenemos empresarios que han apostado sobre todo en el tema en el rubro de alimentación. Pero lo que hace esto es que va a haber mayor interés para poder hacer inversión. Al momento, en toda la zona occidental, en toda la Ruta de las Flores, tenemos alrededor de más de 437 empresas del sector turístico, entre alojamiento, alimentación, transporte turístico, turoperadoras. ¿Qué es lo que queremos hacer? Es fortalecer todos los rubros turísticos que tenemos, generar más empleos, por supuesto, en esta zona, que es lo que vamos a tener. En esta zona tenemos alrededor de más de 100,000 visitantes, solo anuales, solo en el Cerro Verde. Recuerda que ahí tenemos el parque también natural de Cerro Verde, que tenemos administrado por el ISTU, y por eso estamos trabajando también en capacitar. Ese es el segundo gran eje de Surcity, que se conecta con los otros destinos turísticos a nuestro recurso humano. Ahí quiero agradecer que estamos trabajando, ahí están, ¿verdad? Precisamente eso es lo que hacemos, generamos más empleos, porque más empresas van a tener opciones para poder ofrecer a todos los visitantes que tengan exactamente tours. También tenemos guías turísticos, y además de eso queremos especializar a nuestro sector. Por eso estamos trabajando de la mano con la cooperación internacional, como por ejemplo Naciones Unidas, con el PNUD, con el PMA, en donde estamos fortaleciendo a ese recurso humano, porque una de las cosas que más nos dicen las experiencias exitosas es que de nada nos va a servir tener infraestructura pública de primer nivel, infraestructura privada de primer nivel, si no tenemos nuestro recurso humano capacitado con la calidad que necesitamos para poder fortalecer este sector. Qué interesante, vamos a estar a la expectativa del anuncio ya de manera oficial el próximo jueves, sería. Así es, ¿verdad? el próximo y en jueves. la que vamos a conocer los pormenores de este arrendamiento, así queda, ¿verdad? Así es un arrendamiento del Estado a un operador de este emblemático hotel. Ministra, el tema de las criptomonedas, el tema del Bitcoin, ha sido desde luego como una de las principales temas que ha venido a copar también la discusión en nuestro país, porque se dice de que podría ser un ancla, un factor muy importante, especialmente para moverse en el área turística. Así se ha manejado. Parte de ello quisiera hablarlo para el cierre del programa, porque ya se nos fue el tiempo. Perfecto. Cuando volvamos. 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar a enviarle un caluroso saludo a todo el personal del Seguro Social, del Hospital General del Seguro Social, que están siempre en sintonía de nuestra señal, y por supuesto a todos los que están ahí, a todos los derechohabientes que están pasando consultas. Así es que un saludo muy especial acá junto con la ministra de Turismo.
Ministra, el Bitcoin se dice que es una moneda que va a venir a potencializar aún más el turismo, si lo queremos ver desde el punto de vista de lo atractivo que puede ser para un turista que ya no trae dinero, pero sí trae una criptomoneda y todo lo trae ya de manera, si lo queremos ver así, en su teléfono. Bueno, sobre este tema, como bien lo dijiste tú antes de entrar al corte informativo, el sector turístico es uno de los sectores que más está preparado con el tema de Bitcoin. Bueno, ya tenemos una experiencia, por ejemplo, en Playa El Sonte, en Playa El Tunco. Ya muchos ya lo saben utilizar. Es decir, si hay exactamente ahí estamos viendo justo ahí en Playa El Sonte. Ahí por sus tierras. Ahí por mis tierras, exactamente. Si hay un sector que está ávido de poder utilizarlo, es el sector turístico. Yo siempre lo digo, y por supuesto muy pendiente ya de las noticias que el presidente nos tenga acerca ya de la implementación. Ha estado muy bien, él ha estado también informándole a toda la población de cómo va a ser la implementación, así que yo lo que le podría decir a la población, que tenga paciencia, siempre le digo eso, y que nos informemos muy bien, que utilicemos los canales oficiales de presidencia y por supuesto del presidente, y definitivamente tenemos muy altas expectativas acerca de cómo esto va a facilitar también no solo el intercambio de los servicios que tenemos desde el sector turístico, sino que la atracción de inversión del sector turístico, porque como te digo, a nivel mundial el sector turístico es uno de los que más lo utiliza. Bueno, el turismo es un rubro generador de muchas divisas. Así es. Y el tema de las divisas, el componente de las criptomonedas, independientemente del Bitcoin, es uno de los facilitadores en esta área, ¿no? Así es. De acuerdo a los especialistas. Y recordemos que las nuevas generaciones pues ya están familiarizados con este tipo de moneda. Entonces precisamente es lo que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Justamente en Panamá era uno de los principales atractivos que también los empresarios panameños nos decían, que qué bien que se iba a adoptar el Bitcoin. Entonces fue una de las cosas. ¿Hubo alguna conversación, plática, algún espacio de eso? El tema de que el país entra a ser, como se ha vendido, el primero en tener como curso de legal Exactamente, es una de las cosas que más les decía a los empresarios. Los empresarios salvadoreños ya llevaban una expectativa y superaron su expectativa acerca del buen posicionamiento por ser un país también innovador en este sentido. Y perdón un poco la infidencia, siendo oriunda un poco de esta zona, allí conoce algunas experiencias de cómo se mueve, porque lo que se dice es que, bueno, aquí hay una persona que vende pupusas, aquí hay un comerciante del área de minutas y tranza, perdón, no sé si es el término, yo creo que tranza o cambia, intercambia. Obviamente con el uso utiliza con el tema de Bitcoin. Sí, muchísimos hoteles también que ya lo utilizan, restaurantes también que ya lo utilizan. Entonces yo te invitaría, si no ha sido, yo sé siempre que... me invita y nunca me lleva, eso, porque siempre estoy trabajando acá, por eso es que no. Exactamente, yo te invitaría a que fueras, por ejemplo, a la zona del Sonte. Yo te puedo dar lugares específicos, bueno, la mayoría lo tiene ya, y entonces ahí ellos te muestran cómo hacerlo y te lo hacen de una manera muy natural. Es decir, para ellos es algo que ya ha venido con ellos desde hace más de 3 años. ¿Es normal el temor, el miedo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que cuando uno no se informa es normal que tenga miedos, pero lo importante es que nos informemos, repito, informémonos por los canales oficiales, muy a la expectativa también. Justamente todo nuestro sector está ávido de información y por supuesto para poder aprovechar al 100% esta medida tan disruptiva e innovadora que vamos a tener. Ok, vamos a esperar sinceramente qué pasa a partir de la implementación ya legal que va a tener el 7 de septiembre, si no mal lo recuerdo. Así es. Y pues ver cómo se va a desarrollar esto. Ministra, a pocos minutos, tengo 3 minutos para poder, nuevos proyectos, aparte de lo del Cerro Verde que me decía, que hay algún, digamos, también proyecto que se esté identificando para ser potencializado. Sabemos que la apuesta estratégica en el área de turismo es amplia, sobre todo cuando vemos que tenemos ese potencial fuerte en toda nuestra litoral, por ejemplo. Así es. Bueno, en la zona franja costero marina seguimos ya consolidando los proyectos que ya teníamos avanzados. Por ejemplo, el Parque Walter Tilo Denninger, que ya esperamos también anunciarlo en octubre de este año, noviembre de este año.
ahí va a ser un parque de aventuras que va a ser otra opción que para mí también es nostálgica para todos los salvadoreños, porque quienes no fuimos a un recorrido escolar, entonces ahí vamos a potenciar precisamente ese turismo científico, el avistamiento de aves, que es de verdad una de las opciones del sector turístico, en donde está siendo muy utilizado ahora con estos tiempos de pandemia, en donde todos queremos tener contacto con el medio ambiente, contacto con la naturaleza. Ahí está justamente un render del Parque Walter Tilo de Denninger, entonces ya estamos a punto de inaugurarlo. Esto es administrado por el Instituto Salvadoreño de Turismo. Ahí estamos en la cueva del murciélago, que esto es algo que sí, no te tienes que perder. Yo lo visité cuando estaba en el colegio, sí. Exactamente, recuerdo. como digo, es un sitio en donde nos trae nostalgia, y para las nuevas generaciones también, y vamos a tener opciones de aventura, vamos a hacer rappel, además de eso vamos a tener zonas para acampar también, que ya van a estar listos para ello, así que sin, por supuesto, dañar en ningún momento todo el ecosistema que tenemos. Ahí está nuestro director de Cuerpo de Bomberos. Recuerda que decirte que este fue el año en donde no tuvimos incendios en el Parque Walter Tilo de Denninger, y eso quiero felicitar a la presidenta del ISTU, Enia Iñada, que trabajó de la mano con la comunidad, porque sabes que eso fue la clave, la prevención con la quema, precisamente, que tienden muchos a hacer justamente en la época donde más se producen incendios de las comunidades. Se hizo toda una capacitación con ellos, y eso ha hecho que evitemos eso. Ahora precisamente estamos trabajando con las comunidades para todo el tema de la prevención, y que tengamos toda hora de mitigación para el tema de las inundaciones. Así que de esto se trata, de trabajar de manera integral y holística, que no solo es la infraestructura, sino que trabajar con las comunidades y trabajar, por supuesto, de la mano de las municipalidades, para que estas opciones también sean no solo para los de la zona, sino que para todos los salvadoreños. Tenemos el parque de diversiones también, que vamos a tener en el Puerto de la Libertad, que estamos avanzando también en toda esta zona. El parque, sí, es que tenemos también la fase... Donde estaba ubicada los restaurantes. Exactamente, ahí vamos a también poseer restaurantes. Estamos ya próximos también a terminar. Está la Plaza Marinera, ¿no? Exacto, estamos en el Mercado del Mar, y al otro lado tenemos el malecón, que ya lo estamos también avanzando, y también tenemos los renders, así que son otro de los proyectos también que esperamos estar culminando en estos próximos meses. Y por supuesto todo lo que queremos hacer en cuanto a planta de tratamiento de aguas negras en toda la zona franja costero marina, no solo de la Libertad, sino que de la zona oriental. Estuvimos visitando la zona oriental hace poco para ir viendo cuáles han sido los avances que hemos tenido en toda esta zona. Estamos fortaleciendo la gobernanza turística, y voy a insistir también, estamos fortaleciendo la capacitación de nuestro recurso humano. Todo lo estamos haciendo de manera integral y holística, porque no vamos a poder posicionar el destino solo con promoción o con esta imagen que estamos logrando, sino fortalecemos todos los otros componentes vitales para que cuando venga el visitante diga, ok, me dijeron que El Salvador tenía todo esto, y encontramos a un El Salvador que realmente lo cumple. Bueno, voy a sacar mi celo de oriundo de Oriente. Hay que ver Oriente también. No, por eso te lo mencioné, porque sabía que me lo ibas a decir. Así que estamos trabajando con Oriente, ahí estamos trabajando de la mano con los comités de desarrollos turísticos, así que sabemos que tenemos un gran potencial. Allá tenemos la Ruta de la Alegría, todo el sector Berlín, norte, Alegría, exacto. Alegría, Santiago de María, Tecapán, California. Ahí vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura de una ruta de agroturismo, y sobre todo café y toda la experiencia que podemos tener ahí. Definitivamente, sí. Excelente. Me apasiona muchísimo el tema de turismo. Así es que me voy a ir con usted entonces ya para... De vacaciones. De vacaciones. Para que vayamos a ver todo lo que te he hablado. Ajá. Qué bueno. Ministra, gracias. Como siempre es un gusto conversar con usted, desearle muchos éxitos con sus... Gracias a ti, y invitar a toda la población salvadoreña que no nos olvidemos que el COVID-19 no se ha ido, que nos cuidemos, que si visitamos un destino turístico, acatemos toda la medida de bioseguridad, no olvidemos vacunarnos y cuidar nuestros sitios turísticos también, no botando la basura. Ese es un tema importantísimo. Así es. Por mi parte, esto es todo por hoy. Como siempre, pásenla bien, y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.